Hola, bienvenidos a una clase más de Epístolas Generales. Hoy veremos primera, segunda y tercera de Juan. Comencemos. Las epístolas generales son 7 y son Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Estas cartas fueron probablemente escritas primero en pergaminos, fabricados de papiro, un papel rugoso hecho de juncos que crecían junto a los lagos o a los ríos. Algunas cartas del Nuevo Testamento están dirigidas a los creyentes de lugares específicos. Por ejemplo, Romanos se escribió a los creyentes de Roma. En cambio, las epístolas generales no fueron escritas a los creyentes de un solo lugar, sino para toda la iglesia, en vez de a una sola iglesia. El sufrimiento por la persecución era un gran problema que estos creyentes dispuestos se enfrentaban. El sufrimiento por la persecución era un gran problema que estos creyentes dispersos se enfrentaban. Su fe estaba siendo probada con fuego, mediante aflicciones y las pruebas que estos creyentes soportaban. Santiago anima a los creyentes a regocijarse en las pruebas, porque saben que la prueba de su fe produce paciencia y madurez. Algunos incrédulos ricos les robaban los salarios a los creyentes pobres y en sufrimiento. Pero Santiago les recuerda a los cristianos que tengan paciencia, porque la venida del Señor está cerca. Pedro compara la fe de los creyentes con el oro refinado por el fuego. Él les asegura que su herencia y salvación están listas para ser reveladas. Dice primera de Pedro, capítulo 1, del 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro les recuerda a los creyentes que las pruebas con fuego son una parte normal por seguir a Jesús. Dice primera de Pedro capítulo 4 del versículo 12 y 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En este estudio, las epístolas generales lo animarán a tener paciencia, a perseverar y a sobrellevar todo hasta el fin. Tenga usted ánimo. Estas 7 cartas, a las que les llamamos epístolas generales, fueron escritas para los creyentes que habían sido dispersados por la persecución que inició cuando apedrearon a Esteban. Por ese motivo, los creyentes tuvieron que huir de Jerusalén. Perdieron todo contacto con sus familiares, amigos y el acceso al templo. Perdieron sus casas, sus tierras y todas sus posesiones. Verdaderamente estaban en problemas y sufrimiento. Las cartas de Juan y Judas hablan de los verdaderos problemas que enfrentaban los creyentes. Nos aconsejan cómo soportar el sufrimiento. Analizan los conflictos entre los creyentes y los incrédulos en el trabajo, en la casa y aún en la iglesia. En segunda de Pedro, los falsos maestros causaron grandes problemas en la iglesia primitiva.
30 años después de la muerte de Pedro, los falsos maestros llamados gnósticos afligieron a los creyentes. La palabra gnóstico viene del griego que significa conocimiento. Las ideas gnósticas del tiempo de Juan reflejaban el conocimiento secreto que cada persona necesitaba para ser salva. Esta hierba mala de las falsas enseñanzas se cultivó plenamente en el siglo II. En contraste con los gnósticos, Primera de Juan enfatiza lo que sabemos y cómo lo sabemos. Juan utiliza dos verbos griegos que significan saber repetidamente. Juan menciona cómo podemos estar seguros de nuestra salvación. El autor de Primera de Juan. El autor no indica su nombre en Primera de Juan, pero la evidencia demuestra que el apóstol Juan le escribió. Veamos algunas razones por las que creemos que Juan escribió Primera de Juan. Los padres de la iglesia primitiva, a partir del II siglo, nombraron al apóstol Juan como el autor. Estos testigos son Irineo, Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes. El autor de Primera de Juan declara que él tenía una relación cercana con Jesús. Esto lo vemos en Primera de Juan capítulo 1, versículo 1, en el capítulo 2, versículos 5 y 6, el versículo 24, el 27 y 28. Juan estuvo cerca de Jesús. Él fue el discípulo al cual Jesús amaba. Se sentó al lado de Jesús en la última cena. El estilo, las palabras y los temas de Primera de Juan y del Evangelio de Juan son similares. Juan se crió en Galilea. Su padre Zebedeo era pastor. Juan y su hermano Jacobo estaban pescando con su padre cuando Jesús los llamó. La madre de Juan, quizás llamada Salomé, estaba a menudo cerca de Jesús. Juan era parte del círculo íntimo, uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús. Él estuvo con Jesús en la resurrección de la hija de Jairo, en el monte cuando Jesús fue glorificado, en el jardín del Getsemaní, recostado en el pecho de Jesús en la última cena, en el juicio de Jesús cerca de la cruz junto a María. Fue uno de los primeros en ver la tumba vacía y uno de los primeros en ver al Señor resucitado. Después de que los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, Juan se fue a Éfeso por los siguientes 25 años. Ministró en las iglesias de Asia cerca del final de su vida. Juan fue condenado a morir en la isla de Patmos. Allí Juan bebió de la copa que Jesús predijo en Mateo 20, versículo 20 al 23. Pero el Señor no lo abandonó. En Patmos, el anciano apóstol recibió las visiones que él describió en el libro de Apocalipsis. Creemos que Juan escribió Primera, Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis aproximadamente en el año 95 después de Cristo. El apóstol Juan escribió en total 5 libros en el Nuevo Testamento. Estos son su Evangelio, 3 cartas y el Apocalipsis. Mientras nos concentramos en Primera de Juan, recordemos que esta es una de las epístolas generales. Primera de Juan no menciona ninguna gente ni ciudad. Las cartas, como las de Romanos, eran dirigidas a una iglesia específica. En contraste, las epístolas generales fueron para varias iglesias.
Juan escribió el Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia. Asimismo, las personas de las iglesias en Asia pudieron haber sido los primeros lectores de Primera de Juan. Los falsos maestros causaron grandes problemas en la iglesia primitiva. Un grupo de falsos maestros eran los gnósticos. Su religión era el gnosticismo y viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Los gnósticos afirman poseer el conocimiento oculto y que todos necesitan de ese conocimiento para ser salvos. Numerosos versículos de Primera de Juan cobran nuevo significado cuando comprendemos lo que los gnósticos enseñaban. Juan combatió a estos falsos maestros mostrando que Jesucristo era tanto humano como divino. Él escribió que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan presenta un tema y sigue adelante. Después vuelve al tema como cuando regresamos al coro de una canción. Los gnósticos declaraban que tenían el conocimiento secreto que la gente necesitaba saber. En contraste, el bosquejo de Primera de Juan enfatiza varias verdades o temas que nosotros sabemos, los cuales incluyen todo lo que es necesario para dirigirnos al cielo. Juan les dijo a sus lectores por qué motivo fue que escribió. En su evangelio dijo que lo hizo para que creyéramos y tuviéramos la vida eterna. Asimismo, en Primera de Juan, el apóstol se refirió 11 veces a las razones por las que escribió. Miremos pues los 4 propósitos según el bosquejo. Tenemos como temas principales del bosquejo: los hijos de Dios tienen comunión con Él en la cruz. Los hijos de Dios saben la verdad. Los hijos de Dios aman como Dios ama. Los hijos de Dios tienen la seguridad que viene de Él. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al capítulo 2, versículo 28, Juan escribió para completar nuestro gozo mediante la comunión con Dios. Nuestro gozo es completo cuando tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan explicó las condiciones de la comunión con Dios en Primera de Juan 1:3. La comunión con Dios es posible solamente cuando andamos en la luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Así que los que caminan en la oscuridad no pueden tener comunión con Dios en las tinieblas. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículos 5 al 7. La comunión con Dios es posible solamente cuando rechazamos el pecado. Observe que las palabras pecado y tinieblas significan la misma cosa para Juan. Andar en tinieblas significa andar en pecado. Andar en la luz significa dejar las tinieblas del pecado. ¿Qué quiere decir Juan con pecado? Él dice que es infracción de la ley en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Es rebelarse contra la ley de Dios. También Juan dice que el pecado es cometer injusticias en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Es cualquier acto o actitud contra Dios y contra Cristo. Veamos. Los pecados de obra se refieren a los actos malos que cometemos. Estos pecados pueden ser acciones o actitudes. Pecamos si nos rebelamos contra Dios haciendo o meditando sobre cosas malas. El ser tentado por un pensamiento perverso no es pecado. Satanás tentó a Jesús con pensamientos malos, como
inclinarse ante el diablo. El Señor tuvo esos pensamientos, pero no pecó. El pecado de la mente ocurre cuando la persona decide meditar sobre los deseos perversos, tales como la lujuria. Un profesor explicó que pecamos con el pensamiento si le damos vueltas al pecado en la mente, tal como se las damos a un caramelo en la boca. Los pecados de omisión se refieren al error de negar hacer las cosas que Dios nos manda, es decir, lo que omitimos o pasamos por alto, ya sea por negligencia o por terquedad. Por ejemplo, el negarse a bautizarse o negarse a perdonar. Los gnósticos decían que pecar no tenía importancia, pero Juan dijo que el pecado eran tinieblas. Uno de los propósitos era recordarnos que las tinieblas y la luz no tienen comunión. Dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 1: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ninguno de nosotros seremos perfectos hasta que lleguemos al cielo, pero la Biblia no define el pecar como ser imperfectos. Todos hemos pecado en el pasado, dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Todos nos rebelamos contra la ley de Dios antes de recibir su salvación, pero Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Primera de Juan capítulo 3 versículo 5. Jesús nos dio nuevos deseos cuando nos salvó. Él vino para quitar las raíces y las ramas del pecado que hay en nosotros. Ahora nos deleitamos en agradarlo, a cambio de rebelarnos contra él. Sin embargo, si pecamos, Juan nos dice que no permanezcamos en las tinieblas, sino que debemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Entonces Dios nos perdonará y nos purificará nuevamente de toda maldad. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 6, que permanece en él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Los gnósticos decían que no importaba obrar mal, porque ellos trataban de desviar a los creyentes. Así que Juan escribió para corregir esta falsa enseñanza. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como el Dios es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 7 al 10. Algunos enseñan que los creyentes continúan pecando de día en día, pero Juan no enseñó esto. Dijo que la voluntad de Dios es que permanezcamos en Cristo y así evitar el pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6. ¿Cree que sea posible vivir una hora sin pecar o hacer mal? ¿Cree que sea posible vivir un día sin rebelarse contra Dios? Claro, es posible por la gracia de Dios. De hecho, es la voluntad de Dios para sus hijos. Él nos invita a caminar en su presencia y en su Espíritu Santo por todo el día. Quiere tener comunión con nosotros en la luz de momento en momento. De ninguna manera debemos sentirnos cómodos pecando de día en día. Esta era la enseñanza de los gnósticos, pero nuestra meta diaria es ser guiados por el Espíritu Santo y no por la carne. Vivir sin pecar puede ser un día normal para el creyente. El momento cuando escogemos las tinieblas y el mal debe estar fuera de lo normal.
Los días más comunes para nosotros deben ser los que permanezcamos en obediencia a Dios. Juan nos alienta a vivir sin pecar. Recuerde que él define el pecado como infracción de la ley o hacer el mal. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, capítulo 5 versículo 17. Juan dice que si vemos a un hermano pecar, deberíamos orar. ¿Por qué? Para que Dios dé vida al pecador. El pecado causa la muerte espiritual, mata nuestra relación con Dios e impide nuestra comunión con Él. Como Pablo dijo, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que deberíamos orar por cualquier hermano que vemos pecar. Al hacer que se arrepienta de su error, un pecador se salva de la muerte espiritual. Según Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. ¿Un solo pecado puede causar a un creyente perder su salvación? Esta es una pregunta difícil. La respuesta no es la misma en todos los casos. Por un lado, Hebreos habla de creyentes pecadores, quienes son todavía hijos de Dios. Cuando nosotros pecamos, Dios nos disciplina porque somos sus hijos. Hebreos 12, versículo 4 al 11. Esto nos muestra que no perdemos nuestra salvación a causa de un solo pecado. Por otro lado, un pecado puede llevarnos hacia la pérdida de la salvación. ¿Por qué? Porque un pecado frecuentemente lleva a otro pecado. Por lo tanto, deberíamos huir de él como de una serpiente mortífera. Por un pecado, Adán y Eva perdieron el paraíso. Por un pecado, Acán y toda su familia perdieron su herencia y su vida. Por un pecado, Sansón perdió los ojos y su relación con Dios. Por un pecado, Moisés perdió el privilegio de entrar en la tierra prometida. Por un pecado, con Betsabé, David perdió su buen nombre. Por el pecado de censar al pueblo, 70,000 personas perdieron la vida. El pecado de Ananías y Zafira tuvo como consecuencia su muerte. Un pecado ha hecho que miles pierdan sus matrimonios, sus reputaciones y sus vidas. ¿Cuántos pecados se requieren para que una persona pierda su salvación? Solo uno. Sí, solo uno. Si la persona que lo comete se niega a arrepentirse, Dios es misericordioso y quiere perdonarnos. Entonces, ¿por qué vemos que la gente se niega a arrepentirse? Por una razón. El pecado endurece al corazón. Según Hebreos capítulo 3, versículo 13. El agua causa que el cemento se endurezca. Al cocinar el lodo, se vuelve ladrillo. Asimismo, el pecado puede hacer que nuestro corazón se endurezca. Los que tienen el corazón duro se niegan a arrepentirse. Un árbol muerto no es flexible. Asimismo, la gente puede perder la habilidad de humillarse y arrepentirse. Por lo tanto, los creyentes que pecan deberían dejar rápidamente el pecado y buscar el perdón. Que nadie juzgue mal el peligro que hay en un solo pecado. La palabra final de Juan sobre el pecado está cerca del final de su carta. Dice 1 Juan capítulo 5 versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios nuestro Salvador.
nos ha librado de la esclavitud del pecado. Como sus seguidores, debemos ser conocidos como hacedores de la justicia. Como Pedro dijo, que ninguno de nosotros padezca como malhechor. Más bien, disfrutemos la comunión con Dios, andando en la luz como Él está en la luz. Permanezcamos en Cristo. La Biblia presenta la vida salvada, redimida como el extremo opuesto del pecado. Juan escribió para enfatizar lo que los hijos de Dios ya saben. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 29 al capítulo 4, versículo 6. Recordemos que los gnósticos decían que tenían el conocimiento oculto. Ellos decían que los creyentes necesitaban más conocimiento para ser salvos. En contraste, en Primera de Juan enfatiza que ya somos salvos. Ya sabemos lo que necesitamos saber sobre la salvación. En Primera de Juan, él usa las palabras saber y conocer. Juan hizo un contraste de lo que sabemos con el conocimiento oculto que los gnósticos decían que necesitamos. Juan escribió para darnos seguridad de Dios. Esto lo vemos en Primera de Juan capítulo 5, versículo del 4 al 20. Los gnósticos afirmaban que Jesús era solo un hombre. Ellos decían que el Espíritu de Dios vino sobre él en el bautismo y lo dejó antes de su muerte. En contraste, Juan dice que Jesucristo vino mediante el agua y la sangre, es decir, Jesús es el Cristo divino que vino por las aguas del bautismo y él vino mediante la sangre en la cruz. También el Espíritu Santo testifica en nuestro corazón que Jesús murió por nosotros. Así Juan nos asegura que el Espíritu Santo, el agua y la sangre testifican sobre Jesucristo. Veamos Segunda de Juan. Tenemos como puntos principales en el bosquejo la alabanza por la verdad, el mandamiento de amarnos, la advertencia sobre los falsos maestros. Encontramos primeramente el saludo en Segunda de Juan, versículos del 1 al 3. Juan el apóstol era ya anciano cuando escribió esta carta. Se refiere a sí mismo como el anciano. Este era probablemente un título de honor debido a la edad de Juan. Él fue el último apóstol en morir. Juan les escribió a la señora elegida y a sus hijos. Algunos piensan que esta señora era una viuda que Juan conocía. Esto puede ser, sin embargo, hay 3 razones por las que nosotros pensamos que las palabras señora elegida refieren a una iglesia local. Al hacer referencia a la señora, Juan usa la palabra vosotros en los versículos 8, 10 y 12. En el griego también usa la forma plural, así que, al escribirle a la señora, Juan se dirige a un grupo de personas. Entonces, la señora probablemente es una iglesia. Pedro usa palabras similares. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco mi hijo os saludan. Esto lo vemos en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 13. Él envió saludos de la iglesia de Babilonia a otros creyentes. Asimismo, Juan se refirió a la iglesia como una señora elegida. La palabra iglesia en el griego es eclesia. Esta es una palabra femenina. No nos sorprende que la novia de Cristo sea llamada la señora elegida. Asimismo, los hijos de la señora probablemente son los miembros de la iglesia. Juan envía saludos de los hijos de su hermana elegida. Es probable que se refiera a la iglesia que él estaba pastoreando. Quizá Pedro y Juan evitaron mencionar la palabra iglesia a causa del peligro. Los césares estaban persiguiendo a los creyentes. Por lo tanto,
al referirse a la iglesia como una señora elegida, se podrían proteger. Observe que Juan vincula las palabras amor y verdad en los versículos 1 y 3. El apóstol dice que él ama a la señora elegida y a sus hijos en la verdad, y dice que Jesús es con nosotros en verdad y en amor. El amor cristiano siempre está en el terreno de la verdad. El mundo les da menos valor a la palabra amor. Para los del mundo, el amor puede referir a la pasión, el deseo y la lujuria que ofenden a Dios, pero el amor cristiano siempre es justo y verdadero. El amor mundano casi siempre es morboso, variable, débil y egoísta. Los pecadores están en tinieblas, aún así dicen que ellos aman, pero el amor bíblico siempre permanece en la luz y en la verdad. El amor cristiano es fuerte y no cierra sus ojos al error que conduce a la destrucción. El amor de Juan lo motivó a hacerles advertencias a los creyentes. Piense en cómo el amor es veraz, según se lee en los 13 versículos de Segunda de Juan. Encontramos en Segunda de Juan, versículo 4, la alabanza por la verdad. Juan tenía gran gozo porque algunos de los hijos de la señora andaban en la verdad. Todo padre y abuelo se siente orgulloso por los hijos justos. Aún así, Juan no ocultó el triste hecho de que no todos los miembros de la iglesia andan en la verdad. Algunos, como Ananías y Zafira, estaban en la iglesia, pero no eran de ella. Por ahora, el trigo y la cizaña crecen juntos, pero cuando Jesús vuelva, los ángeles recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. En 2 de Juan, versículos 5 y 6, encontramos el mandamiento de amarnos. El amor es un tema grande en el Evangelio de Juan. Él había escrito al principio: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Algunas personas son más difíciles de amar que otras, pero Dios nos manda a amar a los creyentes. ¿Cómo se demuestra el amor? Perdonando como Dios nos perdonó, compartiendo con los necesitados como hizo el buen samaritano, visitando a los que sufren, orando por los que necesitan la ayuda de Dios. Por amor, se extiende la mano a los que necesitan un amigo, se escucha cuando otros hablan, y cuando Juan enfatiza, el amor está firme por la verdad. En 2 de Juan, versículos 7 al 11, encontramos la advertencia sobre los falsos maestros. Así como 1 de Juan, 2 de Juan, describe a los falsos maestros como los que niegan a Jesucristo, recuerde que los gnósticos decían que Jesús era nada más un hombre. Afirmaban que el Espíritu de Dios había venido sobre él en el bautismo, dejándolo antes de ir a la cruz. Juan dijo que estos falsos maestros eran anticristos. En contraste, la enseñanza verídica sobre Cristo declara que Él es el Hijo de Dios. El Evangelio verdadero dice que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino manifestado en carne. El Espíritu de Dios estuvo en Él, en el vientre materno y sobre la cruz. Los gnósticos afirmaban tener una nueva verdad. Decían que se habían adelantado al Evangelio. Asimismo, hoy hay algunos que dicen que saben más que los apóstoles. Dicen que los apóstoles eran como niños que necesitaban crecer en conocimiento. Nosotros reconocemos que los que se extravían de las sagradas escrituras son falsos maestros. ¿Ha oído usted a alguien decir que tiene la verdad, pero va más allá de la Biblia y la contradice?
Los creyentes deben cuidarse de los falsos maestros. Debemos negarnos a aceptar a los que imparten enseñanzas que la Biblia rechaza. Los que se rehúsan a aceptar las enseñanzas de Cristo lo rechazan a Él. Y encontramos finalmente la clausura. En 2 de Juan, versículo 12 dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Veamos 3 de Juan. Creemos que Juan escribió las 3 epístolas en los años 85 al 95 después de Cristo. Aquí encontramos en el versículo 1 y 2 el saludo. Juan escribió su tercera carta a su amado amigo Gayo. En el griego, la palabra amado es agapetos. Esta palabra significa estimado, amado o querido. Esta aparece varias veces en las cartas de Juan. Gayo debe haber sido bien conocido entre las iglesias de Asia. Juan ministró en estas iglesias durante los últimos años de su vida. El nombre Gayo aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Leemos sobre Gayo de Corinto en Romanos capítulo 16, versículo 23. Gayo de Macedonia en Hechos capítulo 19, versículo 29. Y Gayo de Derbe en Hechos capítulo 20, versículo 4. En el versículo 2, Juan oró porque Gayo tuviera salud, así como su alma prosperaba. Jesús y los apóstoles tenían interés en las necesidades espirituales y físicas. Ellos reconocían que la gente tenía cuerpo y alma. En 3 de Juan, versículo 3 al 8, encontramos a Gayo, un hombre fiel. En los versículos 3 y 4, Juan alaba a Gayo por andar en la verdad. La verdad no está solamente en la mente, también en nuestro andar. El mayor gozo de los pastores, los padres, los abuelos y los maestros es oír que sus miembros, hijos, nietos y estudiantes andan en la verdad. La verdad es útil solamente si ejerce influencia sobre nuestro caminar. Anteriormente vimos cómo 3 de Juan y 2 de Juan son semejantes. Sin embargo, vemos una diferencia en los versículos 5 al 8. En 2 de Juan el apóstol aconsejó a los creyentes no mostrar hospitalidad a los maestros indignos, pero en 3 de Juan él les hace que muestren hospitalidad a los maestros dignos. Gayo le era fiel a Dios, siendo amable con los maestros y predicadores dignos. Recuerde que Jesús envió a los apóstoles en pares a predicar. Él les dijo que posara en las casas de la gente digna. Asimismo, en los días de Juan, algunos continuaron viajando y predicando. El anciano elogió a Gayo por acoger a los predicadores dignos en su casa, ayudando a los obreros de Dios. Estamos cooperando con la verdad. En el versículo 9 al 11 de 3 de Juan, encontramos a un hombre orgulloso, Diótrefes. En contraste con Gayo, vemos a Diótrefes. Quizá era un pastor local o un líder de carácter fuerte. No era amable con los predicadores visitantes. ¿Por qué? Juan dijo que Diótrefes era orgulloso, como un rey o dictador. Quería ser el único líder. Rechazó una carta del apóstol Juan. Entonces parloteó con palabras malignas acerca de Juan.
Diótrefes no estaba satisfecho con negarse a ayudar a los visitantes, también les impidió a los que querían ayudarlos. Además, expulsó de la iglesia a quienes los acogieron. Así vemos que este líder orgulloso carecía de amor y de bondad. El liderazgo y el amor deben de ir de la mano. A propósito, observemos el amor con que Juan trata este problema. Juan era un apóstol importante y famoso, el único que quedaba vivo de los 12. Sin embargo, un pequeño líder como Diótrefes insultó a este gigante espiritual. Si hubiera sido un apóstol joven, Juan quizá habría intentado mandar que descendiera fuego del cielo sobre Diótrefes. ¿Recuerda lo que Jacobo y Juan hicieron cuando los samaritanos los rechazaron? Ellos querían mandar que descendiera fuego del cielo para destruirlos. Por eso fue que Jesús llamó a Jacob y a Juan los hijos del trueno. Pero el Señor Jesucristo hizo un cambio en Juan, de ser un apóstol del trueno a un apóstol del amor. Siendo un anciano, Juan escribió acerca de Diótrefes con amor. Sí, Diótrefes había rechazado a los que trabajaban para Jesús, pero el mismo Juan una vez había cometido ese mismo error. Reprendió a uno que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Juan tuvo que corregir a Diótrefes, pero fue discreto. Las equivocaciones que cometemos nos ayudan a mostrar amor a otros que cometen los mismos errores. En el versículo 12 de Tercera de Juan vemos un buen hombre llamado Demetrio. Demetrio tenía una buena reputación. Quizá él fue el mensajero que llevó la carta de Juan a Gallo, o pudo haber sido pastor de un pueblo cercano de donde vivía Gallo. Diótrefes tuvo una mala reputación, pero todos hablaban bien de Demetrio. En el versículo 13 de Tercera de Juan vemos la conclusión. Lo mismo que en Segunda de Juan, el anciano dice que él espera visitarlos pronto. Al hacerlo, le llamaría la atención a Diótrefes por sus errores. Así, la carta de Juan le dio tiempo para arrepentirse.